¿sí? El día de hoy vamos a hablar de patrones de reversión, o sea, esos patrones que nos indican cuando en el momento en el que llegamos a un punto clave de nuestra gráfica o llegamos a un punto clave del precio y se devuelve el mercado hacia el otro lado, ¿sí? Por eso se llama patrones de reversión. Y por eso les he insistido tanto en que ustedes no se tienen que aprender todos los patrones, ¿sí? Se tienen que aprender unos cuantos que son los que le ayudan a determinar a ustedes dentro de su estrategia qué uso les pueden dar, ¿sí? Entonces recuerden que hay estrategias de continuación de tendencia y hay estrategias de reversión de tendencia. Para el día de hoy vamos a ver solo patrones de reversión. Esto va a tener dos capítulos, son muchos patrones, no se vayan a asustar porque sean tantos, ¿sí? Ustedes en el momento en el que vayan al mercado van a ir viendo cómo es que los patrones funcionan, cómo es que se van dando, cuáles son los que mejores le funcionan a ustedes dentro de su estrategia y a cuáles le tienen que poner cuidado. ¿Listo? Y hoy veremos dos herramientas bien interesantes que nos ayudan a determinar esos patrones, dónde están, cómo los ubicamos, etcétera, etcétera. Y si esos patrones son válidos o no. ¿Listo? Bueno. Recuerden, mi nombre es Andrés Ángel, me encuentran en mis redes sociales como Pisco Morado. El capítulo de hoy lo queremos empezar con, como siempre, con un proverbio chino, aunque lo chino muchas veces dista mucho de lo japonés. Ya lo hemos dicho varias veces, pero es para que no me regañen por ahí en los comentarios en YouTube. Pero la cultura oriental toda tiene una cosmología bien distinta a nosotros. Todo es mucho más simbólico. Entonces, nuestro proverbio chino de hoy dice, ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar. Esto nos debe recordar mucho los patrones de vela, porque cuando uno está aprendiendo patrones de vela, uno ve patrones de vela en todas partes, ¿sí? Me acuerdo de un meme algún día de una fotografía de una iglesia y entonces el trader le dice a la mamá, mamá, mira una vela doji en la parte de arriba, ¿cierto? Y es que era una cruz encima de la iglesia, ¿cierto? Entonces, como traders, cuando empezamos a ver el mercado, muchas veces los patrones gráficos los vemos en todas partes, en todas partes. Y hasta después de que ya los utilizamos muchas veces, erramos muchas veces en el concepto de que es un patrón gráfico, ¿sí? Porque patrones gráficos hay muchos. Y uno dice, ¿y ahora, y aquí en qué me fijo? Pues bueno, recordemos, esto ya lo habíamos visto, pero lo vamos a repasar, que los patrones gráficos de vela, según la enciclopedia de Thomas Bulkowski, nos remiten a que un gráfico de vela tiene también una probabilidad. Y si nosotros queremos el 80% de las probabilidades a nuestro favor, pues tenemos que tener en cuenta estas cuatro cositas que hay acá, que nos suman ese 80%. Que el primero es la estructura primaria y secundaria, ¿sí? Recuerden que en la teoría de Charles Dow, la estructura del mercado se divide en dos. Una estructura primaria, ¿sí? Que es la tendencia a largo plazo. ¿En qué tendencia estamos? ¿Estamos en una tendencia bajista o estamos en una tendencia alcista? Y dentro de esa tendencia alcista o bajista, pues tenemos una estructura de devolución, ¿sí? O estamos cambiando de tendencia, o es una tendencia más pequeña que simplemente está haciendo un pullback, ¿listo? O un retroceso. Lo otro es el fuerte nivel de soporte y resistencias. Recuerde que los niveles de soporte y resistencia primarios son los que se ven también en las temporalidades grandes, ¿sí? Cuando usted ve la gráfica y en la gráfica usted puede encontrar esos soportes y resistencias. Ahí no se tiene que ir a temporalidades de una hora, no se tiene que ir a temporalidades de un minuto, no. En temporalidades de una semana usted puede encontrar los soportes claves para saber dónde posiblemente se pueden estar presentando estos patrones. Lo tercero es el patrón de vela, obviamente, ¿sí? ¿Qué patrón de vela puede aplicar ahí? Y lo cuarto es el rechazo de la zona.
¿sí? En el caso de, ojo, de que sea un soporte de resistencia fuerte, pues entonces vamos a ver un rechazo de esa zona. Y ese rechazo nos va a indicar algo, nos va a indicar que ahí está pasando algo, ¿sí? Listo. Ojo, tengan en cuenta que estas gráficas que ustedes van a ver aquí, yo las diseñé cuando yo empecé a estudiar los patrones de vela, ¿sí? Esto es un juego de cartas que yo diseñé para aprenderme los diferentes patrones de vela. Como eran tantos, como eran tan diferentes, como todos tienen unas particularidades específicas, pues entonces yo dije, ¿cómo carajos me aprendo esto? ¿Sí? Aparte de ver la gráfica de que estoy ahí con los soportes y resistencias, de que además de eso tengo que mirar a ver dónde es la entrada y que tengo que esperar el pullback y que hay muchas cosas que hay que hacer dentro de una entrada, ¿sí? Cuando uno lo practica muchas veces, pues eso ya se vuelve automático. Uno casi que coge entradas automático. Pero cuando está aprendiendo es muy difícil, hay que ponerle cuidado a muchas cosas, ¿sí? Entonces yo diseñé estas cartas precisamente para aprenderme esos patrones de vela, ¿sí? Entonces estas cartas están exclusivamente diseñadas como una forma pedagógica de aprendizaje. Ojo, no fueron creadas como una guía de inversión, ¿sí? Si ustedes llegan y dicen por allá, no, es que mire, es que el profesor nos dio unas cartas lo más de chéveres para invertir en el mercado. No, recuerden que esto es un asunto pedagógico de cómo nosotros vamos a aprendernos todos estos patrones de vela. Y obviamente tampoco es una recomendación de inversión. Tengan en cuenta esto, por favor. Yo no les estoy diciendo que cada vez que vean un patrón de estos entren al mercado. Eso sería irresponsable de mi parte. Porque recuerden que el mercado tiene un contexto, y ese contexto es el que nos va diciendo hacia dónde vamos y cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Sobra decir que todos los derechos están reservados, su uso no es un uso comercial, todavía no los hemos sacado a distribución. Al finalizar este curso, les voy a dar a ustedes, a los participantes de la academia, todas las cartas, ¿sí? Para que ustedes puedan descargarlas en un PDF, para que puedan imprimirlas y para que puedan, de cierta forma, aprender como yo lo hice con estas cartas. Y obviamente solo es para el uso particular de ustedes. Listo. Si se la quieren pasar a los amigos, está bien. De todo, menos venderlas. Listo. Ojo, ¿qué son los patrones de reversión? Los patrones de reversión son patrones de vela que en un contexto determinado nos indican que el patrón puede cambiar de dirección, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Al acercarse a un nivel de resistencia, este va a dar la vuelta. Y cuando se acerca a un nivel de soporte, este va a dar la vuelta. ¿Sí? Esto nos indica, el patrón de vela nos indica que el mercado va a hacer un giro, ¿sí? Y ya no va a ir o hacia arriba o hacia abajo. Listo. Recordemos que los gráficos de velas japonesas están asociados al corto plazo, ya que mucho de lo que nos indica nos habla de las emociones del mercado, ¿sí? ¿Cuánto puede durar una emoción en un mercado? No se preguntaría. Porque hace 4 meses no teníamos coronavirus y ahora ya todo el mundo está encartado con el coronavirus, ¿sí? Hace 5 meses Avianca era una de las grandes empresas de Colombia y ahora ya parece ser que no lo es. Y lo único que tiene en estos momentos en sus hojas de balance son deudas. O, por ejemplo, antes la economía global se regía por el petróleo. Ahora el petróleo no vale nada, ¿sí? Vean cómo cambia todas las circunstancias económicas y financieras en un minuto. En cualquier minuto le puede cambiar a uno la vida, ¿sí? Eso mismo sucede en el mercado, todo el tiempo está cambiando.
Todo el tiempo hay situaciones que afectan el mercado, que hacen que el mercado se mueva para un lugar o para el otro. Entonces, ¿cuánto puede durar una emoción en el mercado? Lo normal es que nosotros tomemos los patrones de vela, al menos en la temporalidad diaria. ¿Para qué? Para entrar. Entrar. ¿Sí? Si estamos buscando entradas, nosotros ya sabemos dónde está nuestro nivel clave, ya sabemos dentro de nuestra estrategia qué estamos esperando. Cuando se den nuestras confirmaciones, entonces, ¿qué buscamos? Buscamos un patrón de entrada, ¿sí? En un día. Para los que hacen scalping, pues sería en 4 horas, mínimo en 1 hora, pues, ¿sí? En 1 hora. Ahora, ¿qué pasa con los de las estrategias de largo plazo? Uno diría, pero profe, es que si yo cojo trades de 4 días, de una semana, de un mes, pues entonces los patrones de vela también los vamos a utilizar en un día para buscar entradas. Pero en temporalidades de una semana, vamos a ver la estructura. La estructura, ¿sí? Ya no vamos a ver entradas. Lo que nos van a indicar esas velas en una semana no son entradas. Nos va a indicar estructura. Por lo tanto, cuando ya tengamos la confirmación de nuestra entrada, pues entramos en un día, ¿sí? Y vemos los gráficos, vemos si aparecen nuestros patrones de reversión en un día. ¿Para qué? Para la entrada, ¿sí? El resto lo miramos en una semana o en un mes para ver la estructura. ¿Listo? Los patrones de vela en un mes son dudosos. ¿Por qué? Porque los patrones de vela están asociados a las emociones del mercado. Emociones del mercado, ¿sí? El día de hoy nosotros nos sentimos felices, puede que en una semana o en un mes nos sintamos muy tristes. ¿Sí? Lo mismo sucede en el mercado. Listo. Sigamos. Entonces vamos a empezar con los primeros patrones de vela. Hay un... bueno, les explico entonces cómo es esto de las cartas. En las cartas ustedes van a ver en la parte de arriba el nombre del patrón de vela, ¿sí? Van a ver aquí en los laterales hacia dónde va la tendencia en esos momentos, ¿sí? O en qué tendencia se presenta. Recuerden que estas tendencias son a corto plazo. Cuando uno aplica patrones de vela o cuando uno va a hacer una entrada con un patrón de vela, lo que está esperando no es que uno entre con la tendencia, no, uno entra en el pullback, en la reversión. Digo, es que en la reversión. Se me olvidó ahora cómo se llama. Sí, uno entra en el pullback, ¿sí? Uno no entra con la tendencia, uno entra en el pullback. ¿Por qué? Porque si usted entra con la tendencia y va por aquí, se le puede devolver y lo saca. ¿Listo? Entonces, uno entra en el pullback, uno nunca entra en la tendencia. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que hay una tendencia bajista, que hay una tendencia bajista, así, ¿sí? En la cual nosotros vamos a entrar acá en este nivel, en el pullback. ¿Qué vamos a buscar en el pullback? Bueno, aquí hay otra cosa. Esto se presenta en los niveles del 0% del Fibonacci al 61.8, ¿sí? Y esta vela que ustedes ven aquí es el patrón, ¿sí? Es un patrón donde la mecha mide 2 veces el tamaño del cuerpo. Entonces, este cuerpecito debe estar aquí 2 veces, ¿sí? ¿En dónde se debe presentar? En un rechazo de un soporte y una resistencia. Entonces, si estamos en una tendencia bajista y nos encontramos con un soporte,
Pues entonces aquí vamos a ver un rechazo. Posiblemente la vela no solo se presente así, se presente con otras velas y con un contexto. Recuerden que esto tiene un contexto. ¿Sí? Listo. Y cuando llegue ahí, al punto de soporte, lo que va a hacer es empezar o a consolidar o va a hacer un giro del mercado. Ya cuando haga el giro del mercado, nosotros esperamos el pullback y entramos ahí. Nosotros no entramos con el patrón de, de la vela. ¿Sí? ¿Por qué? Si entramos con este patrón de vela, puede que haya otro patrón de vela esperando aquí y esto nos haga otro doji aquí, por ejemplo, y nos saque la operativa. ¿Sí? Lo que tenemos que esperar es a que después de que se haga el patrón de vela, esto siga hacia arriba, nos haga un quiebre de la tendencia, se devuelva y nosotros entremos. Listo. No vamos a entrar directamente con el patrón de vela. Listo. La mecha o sombra larga inferior indica que los vendedores están perdiendo la apuesta y los compradores están empujando fuertemente el mercado hacia arriba. ¿Sí? Esto es lo que nos indica la mecha. Que los compradores llegan y empujan fuertemente hacia arriba y por eso se da esta mecha, porque se devolvió. Listo. Ahorita vamos a ver cómo los patrones de vela más o menos se ven dentro de los gráficos. Listo. Vamos a ver primero estos 4 primeros. Listo. Vela doji. Doji libélula. Aquí está. Doji libélula. Esta tiene poca o ninguna mecha en la parte superior. ¿Sí? Se puede dar en tendencia bajista o se puede dar en tendencia alcista. Se puede dar en cualquiera de los niveles de Fibonacci. ¿Qué es lo que nos importa de esta vela? Lo más importante de esta vela es que se presente en tendencia bajista. ¿Sí? Ojo, en tendencia alcista puede ser una continuación de la tendencia. ¿Qué más nos dice esta vela? El cierre de vela está en el mismo punto de apertura, por eso le falta el cuerpo a la vela. ¿Sí? Si nosotros vemos una vela que abre aquí, viene hasta acá abajo y cierra otra vez aquí, pues eso quiere decir que la fuerza del mercado es muchísimo más contundente. ¿Sí? Este patrón a mí me gusta mucho, cuadra mucho con la estrategia que yo tengo porque también es un patrón de falso quiebre. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en esta vela vemos un rechazo. Llego a un nivel de soporte y resistencia. Entonces, tenemos velitas así. Una vela así, otra vela más chaparrita así, tenemos un doji y luego tenemos esto, tan, ¿sí? Los que habían puesto su posición aquí, saca sus posiciones, luego se devuelve rápidamente y el mercado se gira de dirección. ¿Listo? Por eso les digo que es que las velas tienen que tener que ver con su estrategia. Su estrategia es de qué? De continuación o su estrategia es de reversión. Listo. Esta vela, martillo invertido, esta vela no es que sea tan fiable, está dentro de los libros, es una vela muy nombrada dentro de los textos, ¿sí? Pero la verdad no es que sea tan fiable. ¿Por qué? Vemos que se presentan tendencia bajista, ¿cierto? La mecha es 3 veces el tamaño del cuerpo. Entonces aquí vemos un cuerpecito así y una mecha así gigantesca. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que venía la tendencia así hacia abajo. El mercado llegó hasta un área de soporte. Abrió en este punto, subió hasta acá y se devolvió hasta acá. ¿Sí? En este caso nos indica totalmente lo contrario. Y es que hay mucha fuerza vendedora. Mucha fuerza vendedora. Que está tratando de empujar el mercado hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Como hay mucha fuerza vendedora y no hemos roto este soporte, pues entonces lo que tenemos que hacer es esperar una confirmación.
esperar que estas velas que continúan sigan hacia arriba y no se devuelvan. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos un martillo, que es esta velita de acá, y luego tenemos una vela así gigante, con muy poquita mecha, que esto se le llama una vela envolvente, ya sabemos que de por sí el mercado puede estar cambiando de tendencia. ¿Por qué? Porque si había mucha presión en la parte de arriba de los vendedores, esa presión no fue suficiente para romper el soporte, ¿sí? Y esta vela nos indica que entraron muchas transacciones en compra y hicieron subir el mercado. Y opacaron esta otra intención de los vendedores para que siguiera el mercado hacia abajo, ¿sí? Vean cómo el lenguaje de una sola vela ya nos indica muchísimas cosas. El cuento es que hay que estar pendientes no solamente de la vela, sino también del contexto. Listo. Y está la Shooting Star, o estrella fugaz, que es la misma que acabamos de ver, solo que en una tendencia alcista. ¿Esto con qué se va a chocar? No se va a chocar con un soporte, sino con una resistencia. Esta sí es mucho más diciente. ¿Por qué? Esta también puede ser un patrón de falso quiebre, ¿sí? Ustedes saben que los patrones de falso quiebre son esos patrones que hacen el mercado, donde rompen un soporte o una resistencia para sacar a los jugadores del mercado, ¿sí? Y quedarse con las posiciones que habían encima de acá. Si nosotros colocáramos un stop loss, lo colocaríamos acá, ¿sí? Pero si llega, por ejemplo, esta vela me rompe el stop loss, vuelve a su lugar y cambia de tendencia, pues eso quiere decir que yo ya ni me monté en la tendencia y la tendencia me dejó, ¿sí? Listo. Entonces, la Shooting Star que nos está diciendo lo mismo. Aquí hay mucha presencia de vendedores, ¿sí? Porque esta velita abrió acá, se fue hasta acá y cerró acá, ¿sí? Vean toda la presión de esos vendedores que había ahí. Si esto, además de eso, se da con una cosa que se llama el gap. El gap. El gap es este espacio que queda aquí, entre el cierre de la última vela y la apertura de la otra, ¿sí? Entonces, dentro de ese cierre de la última vela y la apertura de esta vela hay un vacío, hay una ventana, ¿sí? Este vacío, ¿qué indica? Que fue tanta la fuerza con la que abrió el mercado que la gráfica no alcanzó a registrar la apertura aquí, sino que la registró por aquí. Cuando registra la apertura por aquí, eso quiere decir que la presión fue demasiada en el momento de la apertura del mercado, ¿sí? Y esto saltó hasta acá. El gráfico no alcanzó a definir o a diferenciar entre el cierre y la apertura de la próxima vela, ¿sí? Por eso es tan importante, o digámoslo así, es tan, dice tanto que el cierre de la vela después de esto y además de eso, la presión que sucede después de eso sea tan fuerte, porque es una reacción de miedo, es una reacción de miedo de los vendedores. Cuando hay miedo, hay fuertes reacciones dentro del mercado. Y una de esas es a que puede devolverse, o al menos a corto plazo, puede devolverse el mercado en sentido contrario, ¿sí? Porque se le imprime tanto dinero al mercado para que no pase de ese nivel que es muy posible que termine en un giro de la tendencia. ¿Listo? Bueno, hasta ahí cómo vamos. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, ninguna.
Listo. No, todo bien. Eso es, lo importante es tener las carticas. Sí, esperemos que todavía no he terminado el juego completo, pero al menos ya están las cartas que porque como es un juego de cartas como tal, tiene reglas, tiene cosas. Entonces eso lo haré después. Pero por ahora tenemos las cartas, lo visual, ¿sí? Para que ustedes puedan estudiar dentro de sus casas cómo son los patrones y en qué momento se presentan. Si ustedes ven la parte de aquí abajo de las cartas, estos tienen unas otras cartas que se llaman activadores, que son como las confirmaciones, ¿sí? Entonces hay confirmaciones de soporte y resistencia, o sea que se encuentran en un nivel importante. Por ejemplo, si usted encuentra este patrón en un Fibonacci del 100% o del 78%, es muy importante, ¿sí? Que esté en un mercado saludable, eso ya lo habíamos explicado anteriormente. El mercado saludable es una tendencia donde hay eh, una estructura de mercado con una inclinación de al menos un 35% o un 40%, ¿sí? Y se presentan casi el mismo número de velas que suben como las velas que bajan. Y en este caso, este también tiene un gap. Listo. Ya con esos activadores ya tenemos de alguna forma, y también con lo que dicen las carticas acerca de las características específicas del patrón, pues ya nos podemos guiar muchísimo, ¿cierto? Listo. Lo mismo sucede con el doji lápida. Esto es un doji lápida. Recordemos que las velas doji son las que abren en este lugar y cierran en el mismo lugar en el que abrieron, ¿sí? Por eso no tienen cuerpo. No tienen cuerpo ni corazón. Entonces, el doji lápida se puede presentar en tendencia alcista como en tendencia bajista, ¿sí? Pero es muchísimo más contundente, nos dice más contundentemente cuál es el patrón de reversión, obviamente cuando está en una situación alcista. ¿Por qué? Cuando está en una situación alcista y se presenta esto, volvemos a lo mismo. Puede ser un patrón de falso quiebre que nos esté indicando que sacaron a los jugadores que habían aquí arriba para poder continuar con la tendencia, ¿sí? Esta vela de igual forma nos indica que hay mucha presión por parte de los vendedores y que esa presión al final puede terminar en un retroceso largo o en un cambio de tendencia. ¿Listo? Aquí está el rechazo de soporte y tendencia, mercado saludable, sobrecompra y sobreventa. Los que manejan indicadores como el RSI, como el MACD, ¿sí? Como el estocástico. Pues entonces esos indicadores, que son indicadores de volumen dentro del mercado, nos indican también cuando, eso es un término que a mí no me gusta, eso de sobrecompra o sobreventa, pero así lo manejan muchas personas. La sobrecompra o la sobreventa dice que, por ejemplo, en el RSI llega a un punto y cuando cruza un punto alto o un punto bajo, quiere decir que está aquí en sobreventa y aquí en sobrecompra. ¿Qué nos indica eso? Cuando pasa esos puntos, pues nos indica que hay demasiadas transacciones dentro del mercado, ¿sí? Con todas esas transacciones que hay dentro del mercado, estos patrones estocásticos se mueven, ¿sí? Y cruzan algunos parámetros que uno podría identificar. Y dentro de esos parámetros, lo que nos indica es que hay demasiada actividad o demasiada volatilidad dentro del mercado. No es que hayan activos que se estén sobrecomprando, eso no existe. ¿Cuándo ha visto usted que hay una cosa que esté con mucho precio o con poco precio? No, eso no existe, ¿sí? Pero así lo indican en algunos libros,
el cuento de la sobrecompra o la sobreventa. Entonces, cuando esto, por ejemplo, el RSI está por aquí en sobrecompra, quiere decir que hay demasiados actores empujando el mercado hacia arriba, ¿sí? Pero esta vela nos está indicando que esos actores no están siendo eficientes en lo que quieren lograr. ¿Qué quieren lograr ellos? Seguir hacia arriba, pero tienen una contrapartida tan fuerte que se está devolviendo el mercado, ¿sí? Eso es lo que nos indica la gran mecha del Doji Lápida. De por sí en los libros dice que el Doji Lápida significa muerte de la tendencia, precisamente porque parece una lápida japonesa, ¿sí? Que antes las hacían así. Listo. Ojo, el ahorcado o el hanging man es la misma martillo, solo que al revés, ¿sí? Este patrón no es muy fiable, por lo mismo que vimos ahorita. Entonces, hay una fuerza compradora o vendedora que está empujando hacia arriba, falla en romper el soporte, de romper la resistencia, y en el fallo que tiene, pues se cansa la tendencia y la tendencia no hace más que bajar, ¿sí? Cambiar de dirección. Recordemos que este se presenta en tendencia alcista. Y aquí están nuestros activadores. Listo. No es tan fiable, ¿por qué? Precisamente porque no nos da una confirmación. Hay que esperar la confirmación, ¿sí? En este patrón. ¿Qué más? Vamos a ver hasta aquí, que ya empezamos con los patrones de 2 velas. Les voy a dar una clave para que también empiecen a aprender. Ojo, a aprender, ¿sí? Esto no es para tomar entradas, recuérdenlo. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Si ustedes van a Google y copian velas japonesas Investing, Investing es una de las grandes plataformas que da muchas herramientas para los traders. Entre ellas también da consejos de inversión, da índices, da indicadores, da operativas, da un montón, ellos tienen un montón de herramientas. Una de las herramientas que descubrí en estos días que me pareció muy interesante es este escáner de patrones de velas. ¿Cómo funciona este escáner de patrones de velas? Entonces ustedes van a Google, copian Investing y velas japonesas. Y ahí les aparece el escáner de velas japonesas. Aquí tenemos una cantidad de activos. Bien interesante esa cantidad de activos. Y en todos estos activos me dice que usted puede ver un patrón de vela, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, como les decía, es interesante ver la herramienta que tiene Investing para el análisis de patrones de vela. Pero lo que les decía era, ¿por qué no coger, por ejemplo, una entrada con un patrón de vela? Específicamente en el momento en el que aparece el patrón de vela. Miren la cantidad de patrones de vela que hay aquí, ¿sí? Vamos a ver específicamente bueno, entonces ustedes lo que tienen aquí es un gráfico. En este momento estamos viendo el gráfico del futuro del oro. Y aquí tienen la temporalidad del gráfico. Entonces lo pueden ver un minuto, una hora, un día, una semana, un mes. ¿Sí? Listo. Y aquí en el gráfico les va presentando los patrones de vela. ¿Dónde están los patrones de vela? Véanlos acá. Y aquí le dice, por ejemplo, aquí tenemos un hombre colgado, un patrón de reversión. ¿Qué pasa con este patrón de reversión? Pues que si usted mira el patrón de reversión, el patrón no reversó inmediatamente aquí, ¿sí? Por eso es que el hombre colgado necesita una confirmación. ¿Cuál es la confirmación? La confirmación es que esta vaina no se haya ido para arriba, sino que esto hubiera rechazado en este nivel y hubiera ido para abajo, ¿sí?
Ejemplo, aquí tenemos una Doji Star, ¿sí? Una estrella fugaz, que también es un patrón de reversión bajista. ¿Qué pasa? Este patrón sí se dio en un lugar, qué lástima que aquí no pueda hacer así, pero bueno, ese es el problema de este programita, pero mientras ustedes aprenden dónde están los patrones de vela, pues los pueden ir viendo aquí. ¿Dónde está nuestra Doji Star? Veanla acá, ¿sí? En estos momentos lo que está haciendo es un rechazo en un nivel de soporte muy importante y al parecer ese nivel de soporte sigue hacia abajo. ¿Qué pasa? Cuando hay muchos dojis en una parte de arriba, pues podemos ver que hay un rechazo evidente en la zona, ¿sí? Bueno, ahí está nuestra herramienta de investing. En el próximo capítulo, que lo vamos a ver dentro de unos días, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar todos estos patrones en una gráfica real, ¿cierto? Cómo se ve el patrón, dónde hay que entrar con el patrón, qué hay que hacer con ese patrón, cuál es la estructura que nos está mostrando y cuál es el contexto. ¿Listo? Les quedo debiendo unos patrones de vela, que eso los veremos después, que son patrones de vela de 2 o 3 velas, ¿sí? O sea, que no son una sola vela, como los que vimos en el día de hoy, sino que ya son 2 o 3 velas. ¿Listo? Estos patrones de vela que ustedes ven aquí son patrones de una sola vela, los cuales demuestran poca fiabilidad dentro del mercado. ¿Sí? Claro que todo eso depende del contexto, depende de la estructura, depende de un montón de cosas, pero eso ya lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Listo? Bueno, hasta ahí ustedes, ¿qué pregunta tienen? No, pues mira que yo tenía desde hace días la inquietud con el saltico ese que hace la vela, Sí, el gap. el gap, pero ya bien. De hecho, siempre quise preguntarlo, bueno, menos mal y se dio la clase de hoy. En el tema de las criptos se ve mucho ese gap. Uh-huh. Y en el tema de Entonces, las acciones también. entonces pues ya me quedó claro el por qué eso es espacio. Eso es la fuerza del mercado. Es tan fuerte el mercado, entran tantas transacciones al mismo tiempo que el gráfico ni siquiera alcanza a percibir el cierre de la vela o el inicio de la otra. ¿Sí? Eso Listo, demuestra sí. mucha volatilidad. ¿Sí? O sea, demuestra una, una intención muy marcada por parte del mercado de que el esfuerzo que están haciendo sí de resultado, ¿sí? O sea, si yo estoy tirando para arriba, ese esfuerzo sí de resultado y al final yo siga para arriba, ¿sí? O si yo estoy tirando para abajo, al final de resultado y esa vaina sí vaya para abajo. ¿Listo? Luego veremos Sí. otros patrones que específicamente son patrones de gap, que funcionan muy bien, por ejemplo, para las acciones y los futuros. ¿Listo? Bueno, otra pregunta, cualquier otra. No, por el momento, bien. Me quedaron claro varias cositas por ahí bien. Listo, perfecto. Sharit, ¿tienes alguna pregunta por ahí? No, Listo, perfecto. Bueno, muchachos, muchas gracias. Recuerden que siguen con Daniel en estos momentos. Eh, Hoy no sé cuál es el tema, pero ya seguimos entonces con el máster Daniel, ahondando en otros temas del mercado. Listo. Les agradezco mucho su presencia.